Gentiles amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Bitácora. Hoy hablamos acerca de la descolonización misma y que nos permita dar sentido, encontrar nuestro sentido, dejando de lado aquella falacia desarrollista de la cual hemos ido refiriéndonos los programas anteriores. Permítame saludar a Rafael Bautista, que también me acompaña. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, Gabriela, ¿cómo estás tú? Descolonización. Dejar de lado aquellos conceptos de modernidad y todo lo que implica el conocimiento y la ciencia que alguna vez hemos hablado. Sí, tiene que ver básicamente con lo que estábamos ya mencionando de una crítica radical al proyecto moderno de dominación global, que tiene su acta de bautizo, podríamos decir, en el 1492. ¿No? Y a partir de eso se va a perfilar una clasificación antropológica, decíamos, de la humanidad que va a permitir que la dominación europeo moderno occidental, en primer lugar, se haga estable y duradera y sea más sofisticada que el colonialismo anterior que la humanidad siempre experimentó, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer esta distinción clara entre colonialismo y colonialidad. Quien postula eso es Aníbal Quijano, un pensador peruano, que trabajó la categoría de colonialidad en referencia a advertir que la dominación que hemos padecido en el mundo moderno ha demostrado ser más duradera, más sofisticada y más estable en el tiempo y más consistente en torno a la categoría de raza. Es decir, no existe antes en ninguna cultura o civilización una devaluación absoluta del otro ser humano. Pero con la categoría raza, con la naturalización de las relaciones de dominación, se ha podido perfilar una dominación mucho más sofisticada que tiene que ver con la dominación y la colonización de la subjetividad del dominado. Entonces, la crítica a la modernidad tiene que ver con la crítica a una subjetividad que decíamos se produce, se constituye a partir de una experiencia fundacional que es la conquista. De ahí aparece un ego ensoberbecido que considera que la única forma de realización es dominando a otro. Entonces, por eso decíamos, ¿no? El fundamento del ego cogito de Descartes tiene su antecedente en el ego conquiro, en el ego conquisto, en el yo conquisto de Cortés, como figura paradigmática. A partir de eso se va a hacer criterio metodológico de las ciencias modernas ese ego que se autoconstituye en dominador y para ello tiene que negar la humanidad del otro dominado. Eso sucede como experiencia fundacional en la conquista, donde para reconstituir la subjetividad europea tenía que desconstituir a otra subjetividad. Ahí se produce una suerte de transferencia sistemática de subjetividades. Es decir, para que la subjetividad europea pueda reconstituirse, necesito desconstituir otra subjetividad. Y en esa transferencia de las miserias de uno hacia el otro, se produce una desvalorización de la subjetividad del dominado. Entonces, eso tiene que ver con que la subjetividad moderna, que es la que estamos poniendo en cuestión, es una subjetividad que se produce en un hecho fundacional llamado la conquista. Y la conquista no es ningún cuento de hadas, ¿no? Y eso ha producido una subjetividad que se podría resumir en la consigna: para ser, tengo que dominar; para vivir, tengo que matar a otro. Entonces, eso es, digamos, uno de los leitmotivs fundamentales que hacen posible el mundo moderno. Decía Rafael hace instantes, y haciendo referencia también a lo que mencionabas, esa crítica a la modernidad que estamos refiriéndonos en estos programas en La Bitácora, a esa ideología que ha sido manejada, que ha sido impuesta y que ha sido aceptada sin darnos cuenta. Y de hecho, creer que lo que nosotros somos o lo que hemos sido en nuestro pasado, las civilizaciones o todo lo que tenemos ha sido mala y lo tenemos que negar. Y la vamos a negar y de repente hasta avergonzarnos de aquello. ¿Cuántas veces hemos visto que se rechaza lo indígena, lo originario, lo campesino? ¿Por qué? Porque tenemos ese patrón de que el eurocentrismo está bien y bajo esa línea tenemos que mirar. E incluso ahí saltamos hasta la forma estética. ¿Y qué concebimos, qué entendemos por belleza, sabiendo que esto es bien subjetivo, como todo aquello? Bueno, lo mencionas muy bien. Entonces, digamos, acá podríamos decir que el eurocentrismo es una visión privilegiada, una perspectiva privilegiada que se propone, en primer lugar, el europeo, después el norteamericano, como criterio de toda evaluación que se hace en todos los ámbitos del mundo, deprivando al resto de la humanidad que tenga voz y voto al respecto. Entonces, el eurocentrismo básicamente va a consistir en una perspectiva particular
dice por ejemplo Quijano, es la perspectiva de la etnia llamada Europa. O sea, para Europa todos somos etnias y ella se considera o nunca se ha considerado como etnia. Pero Quijano dice, Europa también es una etnia que eleva su particularidad sin más a rango de universalidad. Y desde ahí propone patrones estéticos que se resumen a la estética que se deduce de lo blanco. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer algo que en la vida cotidiana tiene mucho que ver para mostrar el fenómeno le vamos a llamar el racismo epistémico que acontece en la subjetividad de los individuos, en la conciencia que estos tienen de su propia estética, de su propia belleza, etc. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día los jóvenes se tiñen el pelo? Entonces eso tiene que ver con patrones estéticos predeterminados, impuestos, que uno asume como si fuesen los patrones estéticos de belleza. Para hablar de estética uno tiene que ver que la estética es lo deducido de la condición biológica y fisiológica de uno. Pero la humanidad tiene fenotipos distintos. Entonces cada patrón estético no podría resumirse a uno solo. Pero cuando asumimos un patrón estético blanco y nosotros no nos parecemos a aquello, entonces tratamos en esta suerte de colonización estética de parecernos lo más posible a aquello. Rechazar lo que somos, negar lo que somos. Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Los cosmetólogos dicen que cuanto más oscuro es el cabello, más condiciones tiene de presentar aquellas cualidades que hacen posible a un pelo sano, por ejemplo, consistencia, brillo, etcétera, ¿no? El problema es el siguiente, cuando sobre todo las muchachas hoy en día se tiñen el pelo, tienen que quitar el color negro del pelo con químicos tan fuertes como el amoníaco, tienen que destruir el color del pelo para inyectarle un nuevo color. Lo que no se dan cuenta es que al matar el color del pelo, matan la vida del cabello. Y esta parte que tenemos, que es la parte inmediata al cerebro, es como las CPUs. Todo el mundo tiene CPUs y sabe que tienen ventiladores, porque el tremendo trabajo que tienen, si no tuviesen ventilación reventaría. Lo mismo sucede con la cabeza, ¿no? La ventilación es el cuero cabelludo. Entonces, si no tuviéramos eso, el cerebro sufriría consecuencias de la extrema cantidad de trabajo que realiza a diario. Entonces, por eso tenemos el cabello como para oxigenar todo eso, ¿no? Y esta parte del cuero cabelludo es bien frágil. Incluso sabemos que lo último que se cierra del niño, después que nace, es esta partecita que en Aymara le dicen el puku. Entonces, cuando uno mata la vida del cabello, esos químicos penetran esta parte y van hacia todo el sistema neuronal y matan neuronas. Entonces, fíjate. ¿Dónde nos lleva la belleza, la estética, que ha sido impuesta además y que hace que vayamos a negarlo nosotros mismos? A ese tipo de consecuencias. Sí, lo triste del racismo no es la negación del otro, sino mi autonegación. Porque si para verme bien tengo que matar algo en mí, eso quiere decir que el precio de verse bien es matarme de modo sistemático. Entonces ahí Edgar Allan Poe tiene razón, ¿no? En el cuento del derrumbe de la casa Usher, que también lo repite Ray Bradbury en las Crónicas Marcianas, el precio de la ignorancia es siempre la muerte. Entonces, una suerte de pedagogía colonizadora es la que permite la autonegación sistemática de lo que somos, incluso en los patrones estéticos que adoptamos. Si mi patrón estético que adopto no se deduce de mi propia consistencia fisiológica, biológica, etc., entonces niego aquello que soy. Y negando aquello que soy produzco una autonegación sistemática de lo que soy. Se produce lo que llama Freud el individuo barrado. Quiero ser lo que no soy y desprecio lo que sí soy. Y así no puedo ser feliz. Así siempre logro el fracaso existencial. Entonces, esto es una cuestionante y una crítica a la vez a qué entendemos por belleza y a famosos concursos que se tienen bajo determinados patrones, y esto va desde la escuela, incluso en las mismas unidades educativas. Y si hablamos de descolonización, vamos a entender la descolonización en la parte estética también, que va a permitir que nos encontremos, que nos valoremos, que uno mismo se quiera como es.
A eso estamos llegando cuando hablamos de descolonización. Sí, tiene que ver también con la recuperación de lo que somos, ¿no? Entonces tiene que ver con que en la negación sistemática que hacemos de lo que somos, aparecemos como sujetos barrados, que tenemos que negar continuamente una parte consustancial de lo que somos. Por decíamos, ¿no? La identidad no es algo que uno escoge. La identidad no es como una mercancía que uno la puede comprar del mercado. La identidad es algo que nos constituye desde el vientre. O sea, no es que nosotros escogemos dónde nacemos, es la tierra la que nos escoge a nosotros. Entonces, la madre es la transmisora de la cultura, pero la madre también está en un entorno que es un territorio que tiene su propia racionalidad. Los alimentos que consumimos, el agua que consumimos, nos constituye como identidad. Esa, digamos, sería la condición ontológica de cada uno de nosotros. La identidad es lo que somos y lo que siempre vamos a hacer. La podemos desarrollar, la podemos mezclar con algún otro tipo de educación o cualquier otra importancia cultural que encontremos en el mundo, pero nunca dejamos de ser lo que somos. Y eso, lo que somos, es parte de la identidad. Y si negamos eso, es como si estuviésemos amputándonos los pies. Eso te iba a decir, Rafael, ahí está el autonegarse que en realidad sería lo nocivo. La estética es nociva si es impuesta y hace que uno pues se autoniegue. Y algo que me gustaría tocar, por ejemplo, y es el tema, por ejemplo, de Michael Jackson. ¿Qué ha hecho con este personaje, con todo el talento que tenía y todo aquello? ¿Qué ha hecho? Ha sido destruido. Bueno, ese sería, digamos, uno de los ejemplos radicales de esta autonegación, ¿no? Pero tiene que ver eso mucho con, por ejemplo, en Estados Unidos, el racismo es tan estructural de esa sociedad. Sí, estamos hablando de esta sociedad moderna. Entonces, imagínate, apenas la década de los 60 se reconocen derechos civiles a los negros en Estados Unidos. Y hoy en día el racismo es estructurante de las relaciones sociales en Estados Unidos, a tal grado de que hasta ahorita no pueden aguantar que tengan un presidente negro sectores conservadores, no solamente del Partido Republicano, hasta del Demócrata. Incluso el famoso Tea Party, que es el ala radical de los republicanos, no puede entender que Estados Unidos ahorita esté gobernado por un afro norteamericano. Entonces tiene que ver con cómo los afros en Estados Unidos han sido segregados de todo tipo de relación, que se llama estar en situaciones de poder, etc. Un ejemplo bien chiquito refleja esto. Louis Armstrong, uno de los máximos exponentes del jazz norteamericano, uno de los mejores trompetistas que hubo, autor de esta bellísima canción que dice What a Wonderful World, qué bello es el mundo, no podía entrar a los teatros por la puerta, sino tenía que entrar por la cocina. ¿Qué te parece? El mundo moderno profundamente es excluyente. Nos vamos a una pausa en la bitácora, señores. En instantes retornamos con más.